Si entraste a este video es porque estás interesado en poder aprender inglés. Y te entiendo porque estaba en la misma situación hace un poco más de un año. Y sé lo frustrante que es estar en esa situación de no poder hablar o no poder entender otro idioma. Y te voy a explicar en este video cómo pude pasar de prácticamente no entender absolutamente nada, de tener un inglés básico de nivel de escuela, a poder hablar y a poder entender sin ningún problema y comunicarme con otras personas en tan solo 9 meses. Y por si no me creen, acá les voy a dejar un video que hice en colaboración con un amigo que hice estando en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde, bueno, me pueden escuchar un poco hablando. What advice do you have for the people who want to start? Because the people always ask me like how to start, and I always say just start. For me, it's the most important thing. El video de todas maneras se lo voy a dejar por acá arriba. Y esto es básicamente para que, bueno, me crean y vean de que básicamente no les estoy vendiendo humo cuando digo que lo pude hacer. Y si te interesa saber cómo pude yo pasar de prácticamente no entender nada a poder hablar un inglés fluido y irme solo a Estados Unidos y poder defenderme por mi cuenta, quédate en este video porque te voy a explicar exactamente el paso a paso a seguir y exactamente el método que yo utilicé para lograrlo. Bueno, el inglés siempre es algo que se nos dice que tenemos que aprender y demás para nuevas oportunidades y etcétera, etcétera. Pero acá lo primero que quiero que entiendan y lo primero que tienen que hacer antes de empezar a justamente aprender tanto un nuevo idioma como cualquier otra cosa, ustedes lo que tienen que tener es una visión, es entender para qué lo quieren realmente. Porque si ustedes no saben o no se visualizan en dónde quieren llegar, no le van a poner el trabajo necesario que eso requiere. Por ejemplo, a mí siempre durante toda la escuela, la secundaria, o sea, todo lo que sería preparatoria y demás, dependiendo cómo se le diga en sus países, siempre se nos dice que tenemos que aprender inglés. A mí siempre mis padres también me insistieron con eso, como que estudie inglés, que me iba a servir y bla, bla, bla. Hasta en un momento me inscribieron ahí en unos cursos que eran como gratuitos dentro de una universidad y para que vaya y demás. Y realmente, o sea, ni siquiera le presté atención, no aprendí nada, no le di importancia y demás. Y seguro hay muchos que estén en la misma situación. Incluso conozco gente que ha pasado por 7 años de instituto y no lo pudieron lograr. Y más allá del método y demás, que ahora les voy a explicar bien exactamente qué es lo que hay que hacer, lo principal acá es entender el por qué. Quiero que se pongan en mi situación. Yo básicamente lo que tenía como objetivo era poder irme a Estados Unidos, poder viajar a Los Ángeles, poder conocer otro tipo de gente y básicamente era febrero de 2022 y estaba planeando mi viaje a Estados Unidos, ¿ok? Entonces yo sabía que me iba a ir para más o menos finales de ese año, al final me terminé yendo en febrero de 2023, o sea, a principio de este año. Y lo que yo visualizaba es básicamente lo que pueden ver en los videos que les mostré al principio. El hecho de hablar tranquilamente con otra persona como si fuéramos amigos de toda la vida y poder comunicarme de manera fluida con todo el mundo y justamente hacer como nuevas relaciones, poder hacer algún contacto con alguna persona que justamente sea en Estados Unidos, poder zambullirme en la cultura, expandir mis horizontes y demás. Y con esta visualización en mente y un viaje por delante que ya estaba corriendo el tiempo para que me vaya, tenía una presión que no me permitió fallar, que básicamente todas las veces en las que terminaba mis días cansados y demás y no había cumplido con el inglés diario que le tenía que dedicar, el hecho de que tenga esa presión, eso me permitía no fallar. Y por ejemplo, si yo quería consumir algo en español porque quería como relajar la mente, me presionaba a hacerlo en inglés porque era lo que tenía que hacer. Entonces, lo primero que se tienen que preguntar es, ¿por qué lo quieren aprender? ¿Qué es lo que quieren lograr específicamente? ¿Cómo se visualizan en el futuro? ¿A qué podcast quieren ir? ¿A dónde quieren aparecer? ¿A qué persona quieren conocer? ¿Qué contacto quieren tener? ¿Y qué pueden hacer para ponerse la presión de aprender más rápido? ¿Qué evento en el futuro se pueden poner para que puedan tener esa presión de no fallar? Esta pregunta la tienen que tener bien en claro. Y bueno, en mi caso era mi meta, poder hablar como un nativo, que era una meta súper alta y yo trabajé para esa meta. Y aunque el nivel de nativo se alcance viviendo en Estados Unidos durante varios años,
y hablando constantemente, llegué a tener un inglés bastante aceptable, que bueno, lo pueden ver en el video, que después incluso lo fui mejorando y hoy en día obviamente mi inglés es muchísimo mejor y más fluido que en ese entonces, pero lo importante es que llegué al punto de que las personas puedan entenderme y que básicamente yo podía entender también a otras personas. Y acá hay un dicho que dice, apunta a la luna y llegarás a las estrellas. Y es básicamente algo que tiene que ver con esto, que si apuntamos bien alto, vamos a terminar llegando quizás no exactamente a ese punto, o por lo menos en el tiempo en el que nosotros esperábamos, pero debido a esa meta alta que teníamos, vamos a poder avanzar muchísimo. Y aparte de eso, hablando de en qué momento es mejor, la realidad es que el mejor momento es ahora, o sea, no hay mejor momento que ahora. ¿Por qué? Porque piensen que por el hecho de no estar hablando inglés hoy, de no poder tener todavía esa habilidad construida, piensen en todas las oportunidades que se están perdiendo hoy en día, que quizás no las pueden ver porque no se las imaginan todavía, pero por eso es importante visualizarlo y ver a dónde quieren llegar y se van a dar cuenta que en realidad todas las oportunidades se las están perdiendo hoy en día. Entonces, mientras antes lo tengan mejor, porque antes van a poder empezar a ver los resultados y van a poder empezar a disfrutar de esa habilidad y vivirla, que es básicamente hasta qué van a esperar para aprenderlo si el mejor momento es hoy, ya que mientras antes lo tengan, más la van a poder aprovechar y a tener durante el resto de su vida. Así que, bueno, diciendo esto, básicamente el método es bastante simple. Realmente acá una de las cosas más importantes es todo lo que les estuve comentando, que entiendan un porqué y tengan como un propósito más grande definido, porque eso es al fin y al cabo lo que va a hacer que trabajen por esa meta muchísimo más duro. Hablando de lo que es el método, es bastante más simple de lo que esperan. El método básicamente consta de 4 pasos, bien, que se los voy a ir desglosando uno a uno para que puedan entender qué es exactamente lo que yo hice para poder aprenderlo en 9 meses. Lo primero que hice fue descargar Busuu, que es una aplicación y es una aplicación muy parecida a Duolingo, que quizás la conozcan, pero básicamente ninguna de estas aplicaciones me está haciendo promoción, simplemente se las estoy dando para que las usen porque a mí la verdad me sirvieron. Y no es que haya alguna aplicación mágica, simplemente les estoy diciendo la que yo usé, que es Busuu, es una aplicación de pago, pero ya les digo, vale completamente la pena usarla. Y básicamente lo que te permite esta aplicación es tener vocabulario nuevo diariamente, ya que es como interactiva y vas practicando en sí cómo hablar y escuchar. Y esto es algo que hace que todos los días, mirándote una o dos lecciones, que fue lo que yo hice, mirarme una o dos lecciones diarias, por lo menos una lección sí o sí. Y esto lo que hace es que con lecciones de entre 5 y 20 minutos aprendas entre 5 a 10 palabras nuevas cada día. Y esto obviamente repetido diariamente hace que puedas incorporar vocabulario nuevo todos los días y que vayas aprendiendo nuevas palabras. Y sobre todo que aprendas a cómo escribirlas, a cómo pronunciarlas y a cómo suenan una vez que las escuchas. Entonces eso hace que aprendas las palabras bien. Y acá la predicción que yo hice es que como a mí me quedaban más o menos unas 280 clases para poder completar un nivel avanzado, si yo hacía una clase diariamente, eso significaría que en 9 meses iba a terminar todas las clases y iba a llegar hasta el nivel avanzado, básicamente. Así que esa fue la deducción y eso fue lo que hice y por eso básicamente es que no fallé ni un día porque yo sabía que eran 9 meses el tiempo que tenía y no podía fallar. Sí o sí lo tenía que terminar para antes de esa fecha y eso fue lo que justamente me impulsó a que no tenía tiempo y no podía fallar ni un solo día, básicamente. Para empezar, les recomiendo que empiecen a mirar alguna serie en sí como para niños. Yo lo que empecé mirando es Peppa Pig. Sí, empecé a mirar Peppa Pig con 22 años, pero realmente es algo que te ayuda y son frases que justamente parten desde un inglés y un vocabulario muy básico que te permite aprender bien desde el comienzo todas las palabras. Entonces, la metodología con esto es, empezás a consumir en sí series diariamente en el que tenés en sí frases, ¿ok? Y esas frases las vas a ir traduciendo a todas las que no entiendas. O sea, cada vez que aparezca una frase en donde haya dos o más palabras que no entiendas, lo que vas a hacer es hacer anotaciones, o sea, hacer como notitas en donde de un lado vas a escribir en sí la frase completa en inglés y del otro lado la traducción al español. Y después obviamente vas a repasar y estudiar estas notas. Entonces, cada vez que haya dos o más palabras que no entiendas, haces una nota y entendés el significado de la frase. Obviamente al principio es mucho más tedioso porque no vas a entender nada,
pero con el tiempo se te va a ir haciendo más fácil y después de ahí podés pasar ya a empezar a consumir contenido como de mayor profundidad, ya sea de algún tema específico que te apasione, ya sea, no sé, fitness, ya sea negocios, ya sea cualquier cosa que te guste consumir, empezar a consumirlo en inglés y empezar a justamente traducir todo el contenido. Bien, el tercer paso es cambiar absolutamente todo tu ambiente en inglés, ¿ok? Y acá, si bien lo de antes, que es básicamente lo de hacer las notas y estudiar los videos, esto es algo que es ya como de simplemente tener inglés diariamente, o sea, consumir contenido en inglés, absolutamente todo el contenido, la música que escuchás, el idioma de tu celular, el idioma de tu computadora, empezar a escribir en inglés, o sea, absolutamente todo hacerlo en inglés, porque cada cosa que no entiendas la vas a traducir instantáneamente y vas a aprender el significado. Entonces, eso diariamente es algo que hace que sea imposible en sí que no lo entiendas, porque te vas a terminar adaptando bastante fácil al hecho de obligarte en sí a entenderlo. Y de vuelta, es algo que al principio rompe mucho los huevos porque no entendés absolutamente nada, pero con el tiempo, o sea, aguantarte en sí como ese dolor y la frustración en sí y el cansancio mental que puedes tener, con el tiempo se traduce a que realmente lo puedas entender mucho más fácil. Y básicamente es como ponerte en una situación en la que no tenés otra opción. O lo aprendés o lo aprendés. También mirar videos para practicar pronunciación, practicar cómo suenan las vocales y demás. Es algo que también te ayuda y como que seguís aprendiendo. Y este tip es básicamente clave, el hecho de absolutamente cambiar todo tu entorno al inglés. Además de que el contenido en inglés está como muchísimo más amplio y hay mucho más información, así que también les va a servir. Y lo cuarto es practicar hablarlo con nativos o con profesionales, ¿bien? Hay una aplicación, una página que se llama Italki, que es básicamente o sea, I latina, Talki. Unas 2 o 3 veces por semana les recomiendo que practiquen hablar con un profesor y básicamente esto lo va a ayudar muchísimo a practicar, porque el inglés se aprende practicándolo, o sea, no hay otra forma de aprenderlo, no hay mejor manera. Y anímense a hablar mal, anímense a equivocarse. Si se fijan, el inglés en sí que yo hablaba cuando básicamente hice los videos y demás, era obviamente un inglés en el que no me salía como nativo y súper fluido y obviamente me equivocaba. As I said, when I understood the importance that to go to between 8 and 12 reps in this range of reps and close to the filter is when the muscle have the most. Pero el hecho de haberme equivocado ahí, de mandarme, es lo que después hace que vayas aprendiendo mejor y vayas como fluyendo más, básicamente. O sea, llegué hasta el punto en el que mi cabeza empezó a pensar en inglés. Y eso es lo que tienen que lograr. El hecho de que puedan pensar ya en inglés directamente. Y es como que crean un nuevo archivo en su cabeza de otro idioma, de vocabulario. Y eso termina haciendo que directamente no tengan que forzarse a entender, sino que automáticamente capten esa información. Es como, para que lo entiendan, un idioma en sí es como un puente entre neuronas, en el que básicamente esa conexión entre neuronas, mientras es más fuerte, más fácil es la información que ustedes captan y tienen. Por eso es importante reforzar ese puente practicando una y otra vez, y es cuando se va a volver muchísimo más fácil. Y bueno, acá les tiro un bonus tip que a mí me sirvió muchísimo y es donde más aprendí, es irse a vivir a otro país. O sea, irse a vivir a un país donde hablan inglés es la mejor manera para aprenderlo porque estás inmerso en la cultura y no tenés de otra. O sea, básicamente todo lo que les dije antes es básicamente obligarse a estar en un entorno donde tienen inglés diariamente, pero estando en otro país no tienen opción, porque la gente ya habla inglés, todo el mundo habla inglés, todo está en inglés, entonces ya es sí o sí lo tienen que aprender y obviamente el hablarlo diariamente hace que puedan tener un inglés mucho más fluido y sin duda yo pasé durante 9 meses practicándolo y aprendiéndolo, pero después los 6 meses que estuve viviendo en un país donde se habla inglés específicamente es donde más lo aprendí, más fluido me hice y hoy en día, o sea, prácticamente hablo 2 idiomas casi de forma no al 100% nativa, aún con el inglés, pero ya puedo totalmente entender una conversación y hablar fluidamente. Y, o sea, es como obviamente ya ser prácticamente bilingüe. Y llegué hasta ese punto por justamente vivir en otro país y hablarlo diariamente. Y bueno, ese es el método en sí que yo seguí para aprender inglés. Se los dejo por acá porque, bueno, me lo pidieron muchísimo, o sea, no saben todos los mensajes que tuve
de gente que me estuve preguntando en sí cómo aprenderlo, así que acá tienen todas las claves y como les digo, una de las principales es entender por qué lo quieren y después, obviamente, irse a vivir a otro país. Aparte de que el hecho de irse a vivir a otro país es una experiencia que les va a absolutamente cambiar la vida y como yo lo veo es que nosotros vivimos en una burbuja en donde nacimos, donde crecimos, todo lo que sabemos y demás, pero el mundo es enorme y nosotros estamos simplemente en una burbuja en la que estamos cerrados ahí y cuando salimos al mundo a ver otras cosas, se nos amplía muchísimo el campo de visión y nos abrimos a básicamente buscar un horizonte como mucho más lejano. Así que si lo pueden hacer, el hecho de agarrar, tomarse un avión e irse a otro país, si tienen las pelotas, los reto a que lo hagan y les aseguro que es una experiencia que le va a cambiar totalmente la vida. Y bueno, para todo lo que sean nuevos, en este canal básicamente hablamos de fitness, de desarrollo personal, hablamos también ahí un poco de lo que es negocios, viajes y bueno, esas son como las principales cosas que van a ver en este canal. Así que si les interesa, los invito a que se suscriban y se sumen en sí a este camino y que bueno, que podamos ahí ir construyendo una comunidad de gente ambiciosa, de gente que quiera conseguir cosas grandes, gente inconformista, que no esté conforme con una vida normal y que quiera y se anime a vivir una vida diferente y que vaya por algo más allá. Si te sentís identificado, te invito a que me sigas y bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.